continuamos con Celia. Bueno, pues después de esta completa presentación de Vero, excelentemente bien descrita y redactada, pues coincido con ella en esta narración tan completa y tan interesante como lo percibe Paulina en su viaje, ¿verdad? Y nos hace partícipes de esta aventura y de estos viajes, dices, de negocio, ¿verdad? Que por lo que ella conoció. Y entonces esta familia, la familia Catlihtla, la descripción del tendero del pueblo, como dice también Vero, presentes los animales, los chamanes, también el tema de la violencia, lamentablemente, ¿verdad? El alcoholismo, la violencia, el abuso contra la mujer, la adicción, la trata de personas, y bueno, el tema tan actual como hoy en día, a partir de el 2020 y de la guerra, pues la migración. Entonces este libro, desde el punto de vista, se me hace un libro más que actual. O sea, porque aquí se tardan 20 años en narrar, como dices, la infancia de Santiago, la adolescencia, de bebé, la infancia, la adolescencia. ¿Cómo es que prometen todavía a sus hijas el matrimonio? Pues eso desgraciadamente se sigue dando, cada vez menos, pero imagínense, Puebla tiene 217 municipios en donde están y conviven los indígenas náhuatl, otomíes y totonacas. Entonces, esas creencias de los chamanes y ese sincretismo que se da con la religión, ¿verdad? Donde dice el párroco Felipe, ¿verdad? Entonces nos dice, es que a mí me toca muy difícil porque les tengo que tolerar aquí el tambor que utilizan en sus rituales en el atrio, para que pues vengan y sigan haciendo aquí también como el coro dentro de la iglesia, ¿no? Y entonces el médico del pueblo dice, no, dice, pero yo batallo más, porque fíjese que tengo que enfrentarme al huevo y a la gallina, porque quieren que con eso salga la infección del cuerpo. Entonces, pues bueno, esos son los puntos de vista del médico, del párroco, del chamán o nahual, porque entonces aparece por ahí un coyote que continuamente persigue o está al pendiente de Santiago, o Santita como le decían, Santi, y bueno, coincido con Vero, ¿verdad? El amor entre el abuelo y la hija es muy llamativo y muy determinante en la vida de Santiago. Y sí, lo que a mí también me llamó la atención es la resiliencia de esta niña, que a pesar de todos los problemas, como en un capítulo, ver muerto a su perro el mismo día que ella corre con el abuelo para que la fortalezca y le dé consuelo, porque ese perro es el guardián de la niña desde bebé, y encuentra muerto al abuelo. Entonces son dos duelos que ella vive ese mismo día, pero como ella se fortalece, sale fortalecida de esa adversidad, ¿verdad? Y continúa su vida queriendo ser libre. ¿Cuántas mujeres hoy en día, no en este contexto, no en México, no en Ciudad San Luis Potosí? ¿Cuántos municipios hay en San Luis Potosí? 58. ¿Cuántos en Puebla? 217. ¿Cuántos en Oaxaca? 570. Hombre, ¿cuántos indígenas están allí? ¿Cuántos saben leer y cuántos no? ¿Cuántos siguen padeciendo de no saber más que su dialecto y el inglés? ¿Por qué? Por la migración, sin pasar por el español. Entonces, pues nos habla, ¿verdad?, de que es un tema tan actual, que apareció una niña muerta, que se llevaron a Remedios, la amiga de Santa, y la encuentran en un prostíbulo y la rescatan. Eso me encantó porque dije, bueno, ¿y qué pasó con Remedios, verdad? Y bueno, afortunadamente por la valentía y la determinación de Santiago, que decide irse en busca de su amor y de su libertad, rescata a su amiga. Entonces, ¿cuántos de esos casos no oímos hoy en la mañana?
¿Cómo lo estamos viviendo en Monterrey? ¿Sí? ¿Cuántas se encontraron ahorita en el pozo? Entonces eso es actual, más que actual, lo estamos viviendo. ¿Cuántos están migrando de Ucrania? ¿Y cuántos pueblos siguen viviendo lo mismo? De prometerse en matrimonio o de vender a las hijas en el estado de Chiapas, en el estado de Oaxaca. Entonces, pues es un libro de hoy. Es un libro también ampliamente recomendado porque nos sitúa y nos sensibiliza en la realidad del México, porque tenemos muchos Méxicos, no nada más el del norte, el de Monterrey, el de San Luis. Vámonos al sur y es otro México, ¿verdad? Y vámonos a los indígenas, y vámonos a las mujeres indígenas o a las niñas indígenas. Entonces, pues me encantó, qué bueno que se está dando a conocer con esta sensibilidad y este carisma que presentas. Felicidades. Y pues bueno, ampliamente recomendado, de venta aquí en su cafebrería Sísifo, está su casa. Y platícanos, Paulina, por favor, ¿cómo te inspiraste a pesar de, bueno, el viaje, los negocios, pero tocaste muchas fibras sensibles actuales en el país? Platícanos. Bueno, primero quiero agradecer a Celia, a Lucía, a Vero y a todos ustedes que están aquí esta tarde. Para mí es una tarde muy importante porque yo no había hecho ninguna presentación del libro en vivo, las había hecho por Zoom y bueno, pues tener el contacto otra vez con la gente es algo maravilloso. Me encanta que sea aquí en San Luis porque es la tierra de mi abuelo, entonces para mí es como volver a tener este contacto con mi familia, que están varios de ellos aquí, y yo primeramente estoy muy feliz de estar con ustedes y de la apertura que han tenido, la apertura que has tenido para recibir el libro. Lucy aquí también. Y bueno, yo siempre quise escribir algo, pero pues de pronto estas historias románticas, decía, ay no, qué flojera, ¿no? O sea, y de repente veía otro tema y como que no me acababa de llenar, y cuando di con el tema de esta novela fue casi sin querer. O sea, yo llego a la Sierra Norte de Puebla y me impacta la diferencia que hay entre mi vida y la vida de la gente de la sierra, ¿no? No puedo decir solo de los nahuas porque también hay totomanapos y también hay otomistas, pero eso me impacta. Y tuve la fortuna de tener contacto con mucha gente por mi trabajo. Y de pronto tenía contacto con un ser extraordinario, Herbelindo Aguatcatitla, que es el nombre de uno de los personajes, pero no tiene nada que ver. Tomé nombres de aquí, personalidades de allá, y fui haciendo aquí un collage para que quedara la novela como quedó. Pero ese señor me enseñaba mucho porque amaba las plantas, ¿no? Entonces me explicaba cómo se daban mejor las plantas. Por ejemplo, llegaba a mi oficina y empezaba a acariciar una hoja y le ponía jugos de naranja. O sea, era un amor increíble a la naturaleza del que nosotros deberíamos de aprender, ¿no? Y entonces justo me decía, yo me voy a ir al norte porque allá paga muy bien y tú me enseñas inglés y yo te enseño náhuatl. Y yo le decía, sí, nos enseñamos, pero no te vayas, ¿no? Finalmente el tiempo que yo estuve ahí no se fue, ya no supe más qué fue de esa persona. Y les platico un poco esto porque como estas historias empecé a tener muchas historias. Una chica que trabajaba conmigo me platicó cómo quizá alguien había tratado de abusar de ella, probablemente un amigo de su papá. Y de pronto así empecé a oír una historia y otra, muchas anécdotas, pero también muchas leyendas. Había historias muy interesantes, por ejemplo, con relación al Día de Muertos hacen una cantidad de historias que van de boca en boca, y es muy curioso porque todos la cuentan a su manera, pero llegan a lo mismo, ¿no? Justamente a la misma historia. Y bueno, les voy a regalar una de las historias
que no puse en el libro, es como los bonos extras por estar aquí. Pero, por ejemplo, había una historia que me llamaba mucho la atención y era de un señor que sus padres habían muerto. Venía el Día de Muertos y la esposa le dice, oye, viene el Día de Muertos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer de comer a nuestros muertos? ¿A tu papá? ¿A tu mamá? No, nada, yo no voy a gastar en eso porque no quiero gastar. Entonces ve en la noche cómo vienen los papás regresando en el camino de flores de cempasúchil. Y entonces le dice a la mujer, no, ¿sabes qué? Sí, vete a prepararles algo, porque cómo van a llegar y no va a haber que comer. Y entonces el pollo se les echa a perder, se les pudre, porque como ya no lo coció a tiempo, entonces es un dramón, porque a partir de ahí al señor le empieza a ir muy mal, ¿no? Entonces, como la moraleja es, si van a venir tus muertos, atiéndelos como se debe, porque si no te va a ir mal. Y como esas historias, empecé a ir muchas. También, pues, algunas historias trágicas y dolorosas, pero también otras fantásticas, ¿no? Por ejemplo, estas historias de los nahuales, que cuando yo las escuchaba, pues yo a veces me reía, ¿no? Y me decían, no te rías, te estoy hablando en serio. Y yo decía, qué pena, porque entonces yo no estoy entendiendo lo que está pasando del otro lado. Y en ese aprendizaje me di cuenta que tenemos cosmovisiones muy diferentes y que también somos muy poco tolerantes. Entonces tenemos que abrirnos como a esta tolerancia y como a que el mundo no es euroamericanizado como lo hemos tenido hasta el día de hoy, que este es un mundo que tiene muchas otras facetas que no son las que más hacen ruido, porque no son las que tenemos en los medios, no son las que tenemos en los comercios, no son las que tenemos en las calles y en la manera que tenemos hoy de vivir, que es mucho más apegada pues a lo que se vive en Occidente, como le llamamos, ¿no? Y así fue como fui recopilando pues todo esto. Pues yo no sabía escribir una novela, también ese fue otro tema. Y se me ocurrió, pues desde luego ponerme a estudiar, meterme un par de cursos que me orientaran y tal. Y pues me lancé y tuve que revisarla por lo mismo muchas veces. Me tardé cerca de 15 años en terminarla. Pero sé que es una novela hecha como estos cocidos despacitos. A fuego lento. A fuego lento, que no se queme, ¿no? Que lleve su cocido, y creo que estuvo cocido a tiempo, y yo estoy muy contenta con el resultado, sobre todo porque no es que la haya leído mucha gente, pero las personas que la han leído me han retroalimentado y la verdad es que me ha dado mucha satisfacción. Creo que esta novela se puede leer dentro de varios estratos o dentro de varios planos. Creo que tanto Vero como Celia han sido muy atinadas. La parte de la forma, también hay que decir que son 12 capítulos porque son 12 meses en el año. De manera que yo hubiera querido que fueran los años como los cuentan los nahuas, pero pues era francamente difícil porque ya usan el calendario de nosotros, pero los de ellos eran cada 20 días, ¿no? Entonces, pues hubiera sido como un poco loco, porque además yo no alcanzaba a entender cómo era su numeración, y la verdad las matemáticas no son lo mío. Entonces, por eso lo hicimos en estos 12 capítulos, donde remarca mucho qué festividad hay durante cada mes, porque pues nosotros tenemos a lo mejor la salida al restaurante, al bar, nuestra manera de divertirnos es diferente, pero para ellos son todas estas festividades llenas de significado, ¿no? Y esperan con ansia tener ese evento, ¿no? durante esas festividades. Por eso lo dividimos así, y en estos 12 capítulos, como bien lo decían, pues va creciendo esta niña que se convierte en mujer a lo largo de la novela. Sí es una novela de libertad. Me decía por ahí un profesor mío, es que es una novela también de huida, ¿no? O sea, es una novela de no me está quedando bien mi comunidad, no estoy encajando bien en mi comunidad y tengo que encontrar mis respuestas. Y yo creo que ese es
esa es la razón de la migración también, ¿no? El que no encuentres las respuestas en tu lugar y tengas que encontrarlo en un lugar diferente. Y que no sabes si te va a acoger o si va a responder a lo que tú quieres. Entonces, bueno, esa es como en la parte de la forma. Quería platicar de los capítulos. También tenemos otros estratos, por ejemplo, la parte social, sí, como que es el tema étnico, el tema económico, el tema de las costumbres. Claro que son importantes las costumbres y traté de respetar lo más posible las costumbres, pero hay un hueco entre la norma de costumbre y la norma legal, sobre todo en nuestro país, ¿no? Porque por un lado hay que respetarlas, al respetar las costumbres no se aplican las leyes. Entonces estos huecos generan una desprotección muy significativa a todo el gremio de pueblos originarios, pero especialmente las mujeres quedan muy desprotegidas. Entonces en eso también quise enfocarme. Es una novela de denuncia, sí, de denuncia, pero para adquirir conciencia. No quise contactar desde el coraje o desde la vindicación, ¿no? Sino traté de contactarlo desde el amor, porque a pesar de que hay problemas, siempre hay alguien que te tiende la mano, siempre hay alguien que te sonríe, que te quiere y que te valora. Entonces eso fue lo que yo traté de hacer. Y bueno, pues no sé, por mí sería pues más o menos ahí contarles un poquito para no cansarlos, pero estoy a su disposición y pues muchas gracias por estar aquí esta tarde. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ella tiene un sello. Sí, yo te quería preguntar, está narrada el papel del sacerdote, el papel del médico, el papel de lo que es el chamán, el nahual. Especifican muy bien cómo es que hacen la comparación de la Virgen María con la Tonantzin, el náhuatl, y bueno, todo eso se va entendiendo. Yo me preguntaba, porque siempre en esas comunidades, anteriormente, y bueno, en algunas sigue estando, que es el párroco, el médico y el profesor, la maestra, los que tienen los papeles de líderes y protagonistas en estas historias de crecimiento y de educación. ¿Cómo lo percibiste tú el papel del maestro en esa comunidad? Porque se habla de esta Niceta los lleva a la escuela, bueno, la precaria salud médica que existe y el alto grado de mortalidad infantil en el momento en que Silverio nunca se da cuenta que tiene la fiebre y muere de 5 años. Entonces, ¿qué tanto aprendían en la escuela? O sea, tú percibes cuando fuiste ahí, digo, en estos 15 años, el papel del maestro, porque la educación no lo palpea aquí, y eso pues sí es muy determinante para la ayuda de la resiliencia, el empuje, la determinación y la libertad, sobre todo en las mujeres. Platícanos, ¿qué percibiste, por favor? Bueno, en realidad no quise tocar mucho el tema de los maestros porque yo creo que los maestros tienen un papel muy importante, y quise destacar un poco más las partes débiles, ¿no? Las partes donde se puede romper la sociedad. Por ahí, de hecho, lo que ayuda a Santiago es un libro, ¿no? Leer un libro, leer una biografía de Leona Vicario. Entonces, evidentemente eso se lo daban sus profesores, pero no hay un personaje de un profesor que sea determinante, que la pudiera haber alentado. En la vida real sí lo hay. De hecho, yo conocí una profesora, bueno, conocí a varios profesores, pero por lo menos conocí una profesora que caminaba a diario 2 horas para atender a sus alumnos todos los días. No había manera de ir en automóvil, entonces eran 2 horas para llegar a la comunidad y 2 horas para regresar todos los días. Y era una señora de 75 años y no faltaba a sus clases. Entonces, yo sí creo 4 horas sí, diarias, sí, más las que estaban. Es una vocación de entrega.
Claro, yo creo que sí es determinante, pero creo que yo con todo propósito no quería darle una salida en la que se apoyara en la figura de un profesor, ¿no? Por eso no fui tan incisiva en esa parte, pero yo reconozco la labor que hacen muchos profesores en lugares recónditos, ¿no? Muy bien. Disculpa, ¿cuál es tu profesión y por qué te acercaste a este pueblo en donde narras esas historias desde lo civil hasta lo indígena, hasta los chamales, hasta lo religioso? O sea, ¿por qué ese acercamiento a través de tu libro, pero no se elegí de tu profesión? Bueno, o a lo que te dedicabas, porque yo que fuiste a trabajar en Puebla. Sí. Yo soy abogada. Mi especialidad no tiene nada que ver con esto. No soy especialista en derechos humanos. Esto lo hice como por sensibilidad. Yo soy especialista en propiedad intelectual. Pero hubo un momento en mi vida en que me fui a trabajar a una agencia de coches y yo era la que daba los créditos y me tocó darle créditos, por ejemplo, al brujo del pueblo, que se hizo mi amigo y que realmente es con el que construye el personaje del chamán. Y este señor era simpaticísimo, me decía, le ayudo, le hago una limpia, y le decía, no, usted y yo somos amigos, el día que usted quiera venga y platicamos. Y era muy curioso porque de pronto no sabía ni contar el dinero y llegaba con su bolsita y me decía, ¿cuánto me alcanza con esto? Entonces contaba el dinero y le decía, no, todavía no le alcanza para esa camioneta que se quiere llevar. Y entonces regresaba y me decía, ahora sí ya me alcanza. O sea, ese tipo de cosas que empecé a vivir fueron las que me hicieron voltear a ver en qué soy yo tan diferente. Y por otro lado, a lo mejor me faltó decir que hay otro estrato que es el psicológico, que dentro del libro, que a pesar de que somos diferentes, yo creo que la búsqueda de la libertad y del respeto que merecemos como personas se da a cualquier nivel. Entonces creo que por eso se contacta con el libro, o por eso te metes al libro, porque tú vives la lectura y quieres que se respete a los personajes, ¿no? No te gusta que se le lastime a los personajes. Entonces, bueno, no sé si conocen de... Muchas gracias. Ya que he publicado el libro, personas de la comunidad, ¿lo han leído? ¿Sí? ¿Qué te han dicho? Pues la verdad es que estoy súper contenta, era algo que le estaba platicando, creo que a Lucy estaba platicando. Hace no mucho en un space donde salió una indígena que ahora es diputada, Eufrensina Cruz se llama, ella platicaba su historia, cómo salió de Oaxaca sin saber a qué iba y ahora llegó a ser diputada, ¿no? Entonces yo le decía a ella, oye, estoy súper contenta de ver que el personaje de mi libro sí existe en la realidad y llegó mucho más lejos, ¿no? Eso nos tendría que alegrar muchísimo. Pero estaba oyendo una persona de Aguacatlán, Puebla, y me dijo, oye, yo quiero leer tu libro. Se lo mandé, él ahora está trabajando en Michoacán, tuvo que salir de su comunidad pues para trabajar en una empresa y le gustó muchísimo. O sea, le gustó muchísimo, de hecho me hizo una reseña que por ahí voy a subir a mi Facebook, que no le he subido, pero eso me emocionó mucho. Y también hay otra persona que no es de la zona, pero que también lo leyó, que sí es de Puebla, que también lo leyó y que también le gustó muchísimo. No sé si la han leído más personas, pero al menos las que conozco que lo han leído han sentido que no fue en Disneylandia, ¿no? O sea, que no me inventé las cosas como si estuviéramos en un parque de diversiones de estos que hacen la pirámide, que ni es pirámide, ¿no? Entonces sí, como creo que sí contacté con eso y pues eso me da muchísimo gusto, ¿no? ¿Y si habrán identificado algunos de los personajes que se lo han leído? Que digan, fulanito o sutanito. Pues de la gente que estuvo cercana a mí, creo que todavía no lo han leído, pero yo creo que sí. Es más, alguno que otro podría ser alguno de los personajes.
Fíjate que los temas que manejas son los mismos de una ciudad. Y es al mismo nivel, igual que quieres salir de tu ciudad, que quieres ir ahí. Igual hay atavismos, igual hay todas estas migraciones que pareciera ser que están superándose, pero hay un paralelismo también a nivel, hay creencias, hay milagros, hay abuelos, hay amistades, hay envidias. Pues también se da no sé si cómo la percibiste la sororidad entre las mujeres. Desde el momento en que ella va y rescata a su amiga del posible, ella ya tiene sororidad con su amiga, pero no, hasta que ya tu libro, no sé si sea una consecuencia de una libertad, o eso también se siente en esa comunidad, o ella es innovadora de ese paso que da para llegar a otro. Pero lo mismo que estás reflejando en ese libro, quizá por eso nos duele, porque no podemos decir, allá pasa, aquí también en la ciudad pasa. Exacto. Y de verdad me parecen muy buenos los temas, los tocas todos y felicidades. Muchas gracias. Vamos a comer. Muchas gracias. Nos van a decir si encontraste seguridad, o cómo se. Sí, de hecho, bueno, en el libro, sin esa sonoridad, digamos que el éxito hubiera sido imposible. Este libro va a estar hoy en oferta aquí